tenemos una auténtica maravilla, y se lo dice quien ha viajado mucho y ha conocido desde las dunas del desierto hasta los fiords de Noruega. Tenemos una auténtica maravilla. Nosotros queríamos también venir a vivir aquí, pero estar activos, o sea, porque somos personas inquietas, emprendedoras, y no nos veíamos tampoco jubilados sin hacer nada. O sea, nos enteramos de que aquí estaba el desarrollo precisamente del turismo del Parque Histórico del Navia y tal, estaba en proyecto, y entonces fue cuando pensamos que era una buena oportunidad para poner otra vez en activo la finca. Asturias, como hay otras regiones, Navarra, etcétera, tiene un potencial impresionante para el turismo rural. Pues como esa es una riqueza que la tenemos, hay que creérsela y hay que y también hay que favorecerla. Crear un tipo de turismo rural, porque ya no, el turismo rural ya no es el mismo que cuando empezó hace 20 años. Ni siquiera nos percatamos lo que es nuestro paisaje, es decir, tú fíjate qué paisaje tienes. Por lo tanto, tienes que ser acreedor de eso, tienes que tratarlo como lo es, o sea, y dejarlo mejor de lo que tú lo encontraste, ¿no? La cantidad de proyectos alternativos que se pueden hacer en el campo, y no solo es la leche o es la carne. Claro, nosotros con 10 hectáreas todavía estamos pensando, la mitad de ellas está jardinado, pero la otra mitad se pueden convertir en una explotación de árboles para biomasa, o sea que hay distintas opciones que todavía lo estamos pensando, pero vamos a hacer algo. Toda esa pradera y otra que tenemos dando la vuelta 3 veces más grande que esa, pues en realidad se puede hacer una plantación de algo productivo para eso, para madera o para biomasa y tal. Y de hacer algo que sea útil mantuviera activos para nosotros y que sirva para el desarrollo de los pueblos, que es fijar población, pensar en que los pueblos, si no les prestamos una atención especial, terminan desapareciendo, y eso es un error impresionante.